Ah, pero aquí veo a mis hermanos bolivianos que están acá, ¿no? A mis yahtamasis y mainaya kasanki, kamisaraki, ¿no? O aliki waliki. Nosotros empezamos a conocer entre nosotros, 65% de una población que en épocas de los gobiernos neoliberales, los originarios campesinos no podían transitar por las plazas principales de las ciudades. Les era prohibido, tenían que madrugar para ir a vender sus productos o tenían que ir por unas calles aledañas. Un originario campesino no podía pasar por una plaza principal, no podía entrar a un restaurante o nunca pues, que iba a tomar un servicio público para transitar o un avión para trasladarse a otro lado, ¿no? Tuvo que llegar un campesino boliviano del origen que sabía de Evo Morales y nosotros hemos cambiado nuestra constitución donde nos reconocemos dentro de la diversidad que tenemos, 36 nacionalidades que tenía Bolivia. Por eso somos Estado plurinacional. Bolivia ya no es una república, es un Estado plurinacional. En la diversidad nosotros nos hemos empezado a reconocer y al reconocernos como hermanos hemos visto que nuestros hábitos, nuestras costumbres y nuestros idiomas se deben ejecutar y se deben plantear. Nuestro presidente era indígena originario, pero las mujeres originarias que antes no transitaban ni por las calles han empezado a ser ministras, parlamentarias, a tener la equidad, porque no, ¿de qué sirve que nosotros podamos hablar de socialismo cuando solamente los varones pueden estar en cargos de decisión? También las mujeres son importantes. Y no estoy hablando porque aquí son la mayor parte mujeres. Esta es la realidad de las universidades en el mundo. Más del 51% son mujeres, tienen mayor capacidad. ¿Y por qué no podían estar en igualdad de condiciones? Miren cuánto ha empezado a tener Bolivia para que esas causas tengamos que analizar para que no solamente el efecto nos pueda ganar lo que ha pasado. Cuando hablamos de salud comunitaria, lo que me preguntaban, eso es lo que estábamos haciendo, reconocer que somos, saber que estamos en armonía con la Madre Tierra y eso significa que podemos empezar a transitar adecuadamente por algo que va a suceder por no cuidar el planeta. Hace 3 años yo estaba de embajador en España y no nos dejaron volver al país porque hubo esa pandemia que les digo, un golpe de Estado, ¿no? En Bolivia. Y al no dejarnos ir, yo para renovar mi visa tenía que hacer algo, ¿no? Yo ya estoy mayorcito, ya lleno de canas, además casi sin cabello, y ya era muy difícil. ¿Qué iba a hacer? Un trabajo, buscar en un país muy lejano del mío y que saben ustedes que las normas universitarias convalidar un título es muy complicado. Y lo único que me dijeron es, mire, si usted quiere quedarse, bueno, se tendría que casar. Mi esposa me podía hacer todo el día. Además ya estaba casado, no de una pareja. O me dice, puede estudiar. Y bueno, no me quedaba otra cosa que estudiar, ¿no? Y me inscribí a una maestría que es una maestría en economía verde. Y es lo mejor que he podido hacer en estos mis últimos años de vida académica. ¿Por qué decía economía verde si usted es médico? ¿Saben qué? El 75% de las enfermedades son productos de no cuidar el medio ambiente. Y eso tenemos que empezar a hablar en nuestras universidades. Y tenemos que empezarnos a preocupar porque el planeta está en peligro. ¿De dónde viene el COVID entonces? Veremos pues el efecto. Viene porque no estamos cuidando el planeta adecuadamente. Ah, pero dirán, no pues un virus que ha entrado por un pescado, por un murciélago, por lo que sea. No, hay que empezar a cuidar el medio ambiente. Pero también cuando vemos, en la teoría siempre hay una práctica, y para curar el COVID deberíamos empezar a prevenir, ¿no ven? Si uno está con buenas defensas es muy difícil que se pueda contagiar, pero si uno no tiene defensas va a caer inmediatamente. Miren, ahora voy a hablar también de Bolivia, de nuestra linda Bolivia. A nosotros nos han bendecido en Bolivia, ¿no? Desde que ha aparecido Bolivia, si ustedes conocen, había el Gran Potosí, ¿no? En épocas antes de la colonia, nosotros, bueno, y en la misma colonia, teníamos a Potosí, que era la ciudad más densamente poblada del mundo, donde no solamente había españoles, había rusos, se podía comprar productos de Arabia, se podía comprar de todo porque había plata, ¿no?
y el Cerro Rico de Potosí lo empezaron a explotar porque nos empezaron supuestamente, ellos dicen, a descubrir. Hay un viejo dicho que dicen en Bolivia, a los que conocen a Eduardo Badaba, que descubrimos a nosotros que le crea su abuela. Nosotros estábamos descubiertos, habíamos tenido costumbres, hábitos, sabiduría hace mucho tiempo, a nosotros nadie nos descubrió. Pero sin embargo, ¿qué pasó con esa rica tierra que nosotros tenemos? Esa plata la explotaban, ¿y dónde tenían que llevarse? Hacia Europa. Tenía que salir la plata y llevársela hacia Europa. De ahí pues salió, y aquí voy a hablar con mis amigos argentinos, porque tenemos una rica historia común. Y la Patria Grande también tiene unos efectos para que lleguemos a la causa. Porque toda esa plata que había en Potosí, se crearon ciudades intermedias. Potosí, más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Ustedes que estudian medicina, enfermería, eso, los que se dicen, los que tienen otro test de piel, a mí no me gusta decir otro color o decirles negros del África, porque el otro día, hace mucho tiempo, una deportista famosa dijo: ustedes son los de otro color, nosotros somos negros, ¿ustedes qué color serán? Entonces, no se pudieron adaptar a Potosí y los esclavos tenían que ser los originarios. Bueno, se crearon ciudades intermedias para favorecer pues a los colonos con mejor clima que Potosí, más bajo, un valle, y ahí llegó Sucre. Y allí se formó una de las universidades más antiguas de Latinoamérica, la segunda universidad más antigua en América, la Universidad de San Francisco Javier en Sucre. Y allí se formaron las personas, porque antes hubo un grito libertario en Sucre, a los 2 meses en La Paz, y después la revolución de los argentinos se formaron con los que se formaron en San Francisco Javier de Chuquisaca. Entonces de ahí vinieron ideas libertarias, pero yo vuelvo a La Plata, que tenía que transitar, salir por Sucre, y después fue a Oruro, y esto está en la historia. El primer ferrocarril en Latinoamérica fue en Oruro, para transportar no pasajeros, para sacar la plata, que tenían que llevarla, ya saben ustedes dónde. Y también apareció la ciudad de La Paz. Y la ciudad de La Paz, bueno, una ciudad que tiene una topografía, ahora es maravillosa, ¿no? Subidas, bajadas, cerros, todo es muy linda, pero crear una ciudad en eso era medio complicado, ¿no? Uno busca un lugar plano, todo. Pero la ventaja, lo que apareció en La Paz, que había un río que iba de punta a punta de la ciudad de La Paz y tenía oro, el Choqueapu. Cuando no cuidamos el medio ambiente, ese río que tenía oro ahora está totalmente contaminado. Los gobiernos neoliberales, nadie se ocupó de hacer esto que esté adecuadamente tratado, pero ese oro tampoco se tenía que quedar en La Paz. A lomo de bestia, como dice la historia y todo, tenían que sacar a otro lado. Y ahí, hermanos y hermanas, se formaron pues la idea de los ríos de la Plata. Y los ríos de la Plata luego formaron una confederación de los pueblos unidos de la Plata, y como la plata es sinónimo en la tabla periódica de los elementos de argento, ahí viene pues la gran Argentina, porque allí se debe, oye, a Potosí, lo que ahora significa esa historia común que tenemos entre argentinos y entre bolivianos, ¿no? Y esa plata no se quedó tampoco en la Argentina, se fue para otro lado. Ese es el camino que no debemos repetir, que lo que tenemos ahora no se lo puedan llevar. Ahora pues Bolivia tiene litio, y hablemos pues del medio ambiente. Los europeos ya se están preocupando del medio ambiente, ¿no? Ya no va a haber diésel a partir de este año en Europa, 4 años más de la nafta, y carros híbridos o eléctricos. Y nosotros digamos, claro, pues hagan eso, pero nosotros también empecemos a trabajar así aquí en Latinoamérica. Las reservas más grandes de litio están en Bolivia y están en Potosí. Tenemos que formar una confederación, pero no repetir lo que hicieron con Potosí. Tenemos que hacer lo que hizo Bolivia. Bolivia, en los gobiernos neoliberales, hacían que el impuesto o lo que verían las empresas transnacionales, el 80% se llevaban las empresas transnacionales y el 20% para los bolivianos.
se cambió nuestra constitución y dijimos, no, quieren invertir, llévense el 20 y nosotros tenemos el 80. Y ahí viene por qué Bolivia está bien económicamente, porque la riqueza ya es de los bolivianos. Y tenemos un colchón financiero donde podemos fomentar políticas del bien común, de mantener el medio ambiente, dar salud, dar educación. Hemos hablado que hemos alfabetizado, tenemos más universidades, tenemos la posibilidad de tener más gente capacitándose. Nuestro gobierno ha hecho cursos a distancia para técnicos medios, para técnicos superiores. Tenemos el dinero para hacer eso y en salud hemos invertido muchísimo. Porque nosotros vamos, solo qué se ha hecho en el COVID. No, hay que ver qué ha pasado en Bolivia. La mortalidad materna era muy elevada en Bolivia, de las más altas del planeta. Se ha hecho un bono en honor a la heroína común que tenemos bolivianos y argentinos, a la gloriosa Juana Azurduy, el bono Juana Azurduy. Aquí en la Argentina tenían la asignación universal por hijo, porque es beneficio no para los que se llevan la plata, no es para el beneficio de la población. Y en Bolivia el bono Juana Azurduy era un bono que se da un incentivo económico para que la madre se alimente bien, para que en los controles prenatales tenga un estipendio económico, para cuando nazca el niño que lo haga en un hospital, haciendo que sus hábitos y sus costumbres se respeten, pero que tenga su parto en un hospital, porque esa mortalidad neonatal era muy alta, como la mortalidad materna también. Entonces el bono Juana Azurduy ha hecho que tengamos buenos parámetros en el nacimiento y madres sanas, y ese bono Juana Azurduy le garantizaba al niño, a la familia y a la madre tener un estipendio económico que hasta los 2 años se pueda alimentar adecuadamente. Hemos hecho una ley de lactancia materna. Aquí no ha leído la señora, pero yo voy a decir que sí, yo he sido ministro de salud y creo que cuando cuente a mis hijos ya saben, pero cuando tengan nietos les voy a contar. Si hemos hecho algo positivo en Bolivia, son estas cosas. Es decir, que la madre y el niño, lo más preciado que tenemos, tengan el cuidado adecuado que nunca se dio anteriormente. Es el bono Juana Azurduy ha hecho que las madres van a los hospitales, que los niños están bien atendidos, y ustedes que están estudiando en salud, el desarrollo psicomotriz más importante del ser humano es hasta los 2 años. Aprenden a hablar, aprenden a caminar, aprenden a expresarse. Si ellos están bien alimentados, la madre y el niño están bien, vamos a tener mentes brillantes de aquí a un tiempo. Esos son los cambios que se han hecho a nivel de salud. Y cuando nosotros aquí, yo soy muy respetuoso de lo que es la medicina argentina. Y aquí no estoy criticando, por favor, a los hermanos argentinos. Yo he vivido en Europa 3 años y siempre al argentino lo tildan de jactancioso, no es argentino, che, mira, ¿no? Y yo digo, no, los argentinos no valoran muchas veces lo que tienen. Cuando yo era estudiante de medicina, toda mi formación académica ha sido con bibliografía argentina, que Litter, que Otto Lengi, que Finocchieto, y 3 premios Nobel de medicina. Por favor, ¿qué país de Latinoamérica ha tenido ese privilegio de tener esos investigadores? Es decir, con estudios realizados aquí en la Argentina. No los han hecho afuera, no había una transnacional que los financie, han estado en una universidad pública y esos son 3 premios Nobel. ¡Ah, qué lindo! Pues por favor, son los Messi, ¿no ve? Los Messi de la salud, solo Messi. Bueno, hablando de Messi, tampoco en la Argentina lo quieren tanto como en Europa. Por favor, quiéranlo un poquito más a Messi, hace falta porque es el mejor, ¿no? O también cuando tienen el mejor papa de todos los tiempos, ¿no ve? Porque lo tienen, es el mejor, y ni una plana. No, la prensa es hegemónica y no le gusta que digan las verdades, pero por favor, es el mejor papa que ha tenido los católicos, es el que habla de igualdad, de solidaridad, que ha dejado su castillo porque vivía aparte de todo, sus zapatos rojos, es un ser humano como todos nosotros, y es argentino, es latinoamericano. ¿Cómo no nos vamos a sentir contentos de que ustedes, bueno, pues estoy hablando, yo les decía allá en Europa, si supieran todo lo que tienen los argentinos, tendrían razón de ser así como los conocemos, jactanciosos.
Y saben que queremos compartir con ustedes esas cosas que tenemos. Queremos aprender conjuntamente. Y ahora sí entro en la charla porque van a decir, hemos venido a hablar del COVID y no hemos hablado nada del COVID. Nosotros vamos a hablar de ese efecto que es el COVID. Y cuando yo les decía que hay que cuidar las cosas que tenemos, la madre tierra, nuestras riquezas, nuestras cosas, debemos empezar a hacer el análisis de eso que es el concepto de salud, ¿no? El completo bienestar. El completo bienestar es alimentarse bien. Ahí vienen nuestras defensas. Fíjense qué lindo es Bolivia, ¿no ve? Es que es lindo. A Bolivia, ¿cómo la conocen? Ponen un cerro, una llama, a la altura, además no quieren ir a jugar a la altura, no quieren hacer eso, no quieren ir a jugar, por lo menos los futbolistas les da un poquito de temor. Bueno, ahora ya nos están ganando, pero antes era así. Pero les digo una cosa, Bolivia tiene todos los pisos ecológicos, tiene altiplano, valle, tiene llanos, y si hablamos en proporción, las 2/3 partes de Bolivia es Amazonía, no es altiplano. Tenemos lugares en este momento en Bolivia, en la Amazonía boliviana, Santa Cruz, Beni, Pando, ese sector, que todo el año hace calor, clima tropical. No es altiplano como nos ven a nosotros, ¿no? Pero también tenemos altiplano. Y cada región tiene pues su potencialidad. El altiplano boliviano. Si nosotros analizamos el altiplano boliviano, injustamente no tenemos mar. No sé si habrá amigos chilenos aquí, y les digo, hermanos chilenos, nos hemos peleado por los ingleses, no porque nosotros queríamos pelearnos, por intereses ingleses, que no hemos entrado en una guerra. Pero también decirles que si nosotros empezamos a valorar esa relación de la medicina con la madre tierra, es que nosotros, por ejemplo, ahora se sabe que uno de los alimentos más importantes en la prevención de enfermedades en general, incluyendo las infecciones virales, es el omega 3. Y el omega 3 está en los peces de agua fría. ¿Por qué creen que el salmón cada vez sube su precio? Porque tiene excelente omega 3. Pero nosotros tenemos lagos grandísimos en Bolivia, fríos. Los deshieles, tenemos ríos. Tenemos 400 variedades de peces en Bolivia. Tenemos que empezar a cambiar el hábito alimentario de toda Bolivia porque tenemos ese tesoro en Bolivia. Claro, en el lago Titicaca no tenemos que hacer piscinas para en altura, en el frío tener peces, porque si no los peces grandes se van a comer a los chicos. Pero sí se tiene que hacer un proyecto para esto. Fíjense qué importante esto. Si nosotros hablamos solo de una región, como en este caso el altiplano boliviano, además nosotros tenemos la posibilidad de ver las potencialidades que tenemos en ese altiplano boliviano. Tenemos una infinidad de productos que son de excelente valor nutritivo. La quinoa, 17 variedades de quinoa tenemos en Bolivia. El alimento preferido ahora de los europeos. En Hotel 5 Estrellas nomás sirven quinoa. Nosotros comemos en cada esquina quinoa, pero 17 tipos de quinoa con excelente valor. Tenemos 2000 tipos de papas, de patatas. Para cada plato en Bolivia, o miento, hay un tipo de papa y tenemos muchas cosas. Hay poblaciones que no han desarrollado en Bolivia su capacidad de producción, pero en el altiplano boliviano tenemos otra riqueza que son los camélidos, alpacas, vicuñas, llamas. El otro día hemos ido al INTI a visitar al INTI. Tienen que hacer una visita al INTI los estudiantes. Acá en la Argentina ahí se hace ciencia de muy buen nivel, ¿no? Y ahí hemos visto cómo están viendo el pelo de los diferentes animales y la potencialidad que tiene, por ejemplo, la llama. Dice que la llama tiene que tener un proceso de mucho lavado porque tiene unos grumos que cuando uno se pone es muy bonita la cobija que uno da, pero empieza a escocer y tiene un procedimiento diferente. Pero a la llama también no solamente tiene un pelo especial, cuando hay invierno fuerte, la alpaca, la vicuña, es un potencial muy grande eso, pero además la carne más sana, sin colesterol, es de la llama y se come y es agradable. Algún día hay que invitar a los compañeros un charquecán para demostrar que la llama es espectacular y se puede empezar a comer esto. Entonces esa potencialidad les doy del altiplano, pero en nuestra Amazonía tenemos también un sinnúmero de cosas
que puede paliar estas enfermedades que nosotros tenemos. Bueno, ahora, en el COVID, nosotros hemos tenido 2 pandemias, el golpe de Estado, y por eso hemos estado muy mal en parámetros de salud. Cuando se tenía que llevar equipos de bioseguridad a Bolivia, ese gobierno golpista se supo que, por ejemplo, un barbijo valía $1 y ellos estaban poniendo en las compras $8. Cuando se vio que estaban haciendo un negociado, vuelve el avión de China, se queda y se mueren 2.000 médicos porque no había equipos de bioseguridad. Por eso nosotros queremos, ni olvido ni perdón, justicia, porque son cómplices de tanta muerte que ha habido. No darles equipos de bioseguridad a la primera plana, que son los médicos. ¿Qué les parece en la Facultad de Medicina de Bolivia, en mi facultad? Allí yo fui vicedecano, por eso me invitó él a ir a hablar, a hacer el proyecto de salud y educación. Los internos, los que van el último año a hacer la práctica, decidieron no ir porque, claro, temían por sus vidas y no fueron a atender. Los médicos, los primeros en tener miedo, no iban a trabajar porque no había esa protección y lamentablemente un gobierno no se preocupó de eso. Se empezaba a morir la gente por problemas de insuficiencias respiratorias y compraron respiradores que hasta el día de hoy no funcionan. Valía $8.000 y compraron $40.000 cada unidad. Y bueno, pues por eso hay una señora que está presa, no tiene que rendir cuentas solamente, no estoy hablando de los asesinatos, torturas ni muertes, sino de todas esas cosas que han pasado con el COVID, ¿no? Felizmente pues hemos cambiado de gobierno, porque si no hubiésemos cambiado de gobierno, fíjense el desastre que hubiésemos tenido. Ojalá, quiero que aquí nadie habla portugués, porque si no, si se acuerdan del señor Bolsonaro, una cifra de muertos que en este momento la tapan por la irresponsabilidad de sus gobernantes. ¿Y qué tenemos que hacer dentro de la medicina comunitaria? Primero tiene que empoderarse el ser humano y su naturaleza para combatir cualquier mal. La mejor vacuna es cuidarse uno mismo. ¿Por qué no han hecho en esas épocas en mi país, en el golpe, campañas de concientización de la bioseguridad permanente, del uso permanente del barbijo? ¿Acaso no se acuerdan ustedes cuando empezó la pandemia, había controversia si usan o no usan el barbijo, que está comprobado, que no está comprobado? Ustedes trabajan con pacientes, las enfermeras, las trabajadoras sociales. Cuando hay un niño que tiene, por ejemplo, yo soy pediatra, leucemia, ¿hace cuántos años ya se usa el barbijo? ¿Y para qué se usa el barbijo? ¿Es para qué? Para no contaminar pues, a un niño que tiene inmunodeficiencia. Eso ya está desde hace mucho tiempo y eso ya debería empezar a dar un parámetro, debería empezarse a plantear de antemano. Ha habido pues irresponsabilidad en esos manejos. Cuando hemos visto que ha habido acá en Argentina, cuando yo fui ministro había el H1N1, hace ya 10, 11 años. Hablábamos nosotros de lavarnos las manos, pues. Había spots de niños, de propaganda, que había que lavarse la mano. El niño es el mejor conductor de información, es aquel que puede velar los intereses de la familia, pero hay que prepararlo, no es adivino, ¿no? Y nunca han hecho propaganda para hacer estas cosas porque no había posibilidad. Estoy hablando de mi país, pero también cuando ya empezó el asunto de la vacunación, ha habido gente que hasta el día de hoy está contra la vacuna. Y cuando hablamos de la vacuna, empecemos por el lado positivo de la vacuna. Para sacar una vacuna hay parámetros para habilitar la vacuna. Hay pruebas control, doble ciego y todo lo que hacemos para hacer que entre vigencia un proyecto. Pero lamentablemente hay un centro que está en Atlanta que tiene que decidir qué sirve y qué no sirve, ¿no ve? Pero yo creo que la experiencia decía que la vacuna era necesaria. Pero qué barbaridad, ahora hay que acordarse pues que había gente que decía, los rusos tienen una tradición vieja de vacunas, de muchas vacunas, ¿no? Y en eso de las vacunas indicaban que ya habían sacado algo y aquí y en mi país había, no, los rusos son medio zurdos, medio de lado, si te ponen una vacuna va a ser como un imán, vas a tener cuidado, se te van a pegar las cosas.
Otros decían, cuidado, empieza a hablar raro, ya, por favor, ¿no? Y que han hecho una campaña de desinformación total, creando pánico a una cosa que más bien nos iba a ayudar como tal. Hasta el día de hoy, todos los estudios que se hacen en publicaciones científicas a las que ahora tenemos que seguir, que la vacuna, la Sputnik, tiene muy buen, hasta un 98%, y con con las 2 dosis llega a ese nivel de protección, incluyendo contra las nuevas cepas que están apareciendo. En eso de las cepas también que hay que hablar, que las mutaciones es cuando uno viaja a otro lado, tiene que adaptarse y cambia muchos hábitos. Y las cepas que pueden venir tienen que tener este proceso, pero ahora estamos viendo que estas vacunas tienen pues su efecto, pero había gente que empezaba a satanizar. Bueno, nosotros hemos querido comprar un lote adecuado en Bolivia de vacunas, pero los países que se dicen ricos, a costa de nosotros, todavía se dicen ricos, han monopolizado las vacunas y no había para todos, ¿no? Entonces tiene que haber pues equidad en términos de salud, ¿no? Hay muchas veces que dicen, no, van a poner vacuna Estados Unidos e Israel y para el resto no hay. Entonces el virus va a seguir circulando. Si los hermanos del África no tienen apoyo, va a seguir circulando por ahí. Entonces la vacuna tiene que ser para todos. Si queremos llegar a una solución total, la vacuna tiene que llegar a todos los países, a los que nos dicen pobres también, y con mayor razón deberían llegarnos. Pero Bolivia ha hecho ese esfuerzo, como lo ha hecho la Argentina, como estamos viendo ahora resultados positivos, pero no estamos satisfechos porque siempre esa dualidad ha hecho que no podamos avanzar. Ahora, les digo, nuestro gobierno, ¿qué ha hecho al respecto? No nos hemos quedado de brazos abiertos, es un gobierno democrático. Nosotros seguimos pidiendo, y donde vamos, aquí he venido, mi compañero de la embajada, y va a notar los proyectos que tiene Bolivia en esto, es que nosotros definitivamente en temas de salud deberíamos evitar los patentes, porque el patente va para las grandes empresas transnacionales de los medicamentos que evitan que algo que beneficia a la población en general sea traficado como lucro. El que tiene plata solo puede vivir, y eso no estamos de acuerdo. Bolivia ha planteado que se liberen las patentes, y cuando se liberen las patentes creo que podemos llegar a todos los países del mundo. ¿Y saben qué? Hay que dar ejemplos en la vida. El que ha descubierto la vacuna contra la poliomielitis era norteamericano. Y él dijo, esto no tiene patente porque sirve para curar al mundo, ¿no? Hay que seguir su ejemplo, y era norteamericano. Entonces nosotros proponemos que se libere la patente, y claro, estamos muy de acuerdo que la Argentina ya pueda sacar liberada la patente una vacuna que va a beneficiar no solo a los argentinos, también queremos que nos favorezca a nosotros, a los bolivianos. En la salud comunitaria, volviendo a ese tema, cuidarnos nosotros, primero, es como un avión, ¿no? Los que hemos viajado en avión sabemos, cuando nos dan las órdenes, cuando hay despresuración, baje, póngase usted primero, y después va a ayudar mejor a los otros, porque si no se pone no va a ayudar a nadie, le puede pasar algo. En este asunto es igual. Primero en la salud comunitaria nos cuidemos, demos el ejemplo, cuidemos a nuestra pareja, a nuestra familia, y después cuidemos a nuestra colectividad, que así vamos a empezar a avanzar exponencialmente en el tratado y en el cuidado general. Yo no quiero aburrirlos con esta charla, ¿no? No quiero que sea la primera ni la última. Quisiera llegar a lo que ustedes hacen acá. Mis respetos para las que son enfermeras. Mi respeto para la profesión más noble que existe. Yo creo que si todos tuviéramos y recurrimos siempre a una enfermera, empezaríamos a valorar lo que significa una enfermera. Y hay que darle la justa dimensión a las enfermeras en la proyección del servicio de salud. Hay parámetros que indican en hospitales generales por cada médico debería haber por lo menos 7 enfermeras. Nosotros en Bolivia hemos hecho el esfuerzo de que tengamos eso, pero todos quieren ser médicos, ¿no? Hay curso prefacultativo, eso, 1000 a medicina, 15 a enfermería. Esa profesión noble no puede tener esa desproporción. Los parámetros son diferentes, tiene que haber más enfermeras que médicos.
Si los médicos nos estamos especializando, si los médicos ya somos pediatras, después subespecialidad, las enfermeras también tienen que especializarse en áreas concretas, porque la medicina sigue avanzando y ya no es pues el todólogo que antes podía curar todo, es muy difícil. Tiene que haber gente que esté eso, y la enfermería debería también tener esa proyección y tener los posgrados correspondientes de acuerdo a lo que avanzamos en nuestros conocimientos. Y bueno, me quedo con esto que para mí es muy digna y es un grato hablar con enfermeras. Trabajo social que están acá. Yo quiero decir, aprovechando que está el vicerrector, que es de Relaciones Internacionales, nuestros consulados quisiéramos hacer un convenio con trabajo social. Los problemas que vienen a nuestro consulado no son problemas legales. Todos piensan que se arregla con el abogado, en el conflicto. Son problemas sociales. Y en los problemas sociales se tratan, hablando de persona a persona, ir a su casa, en qué condiciones vive. Y eso hace la trabajadora social o el trabajador social. No hace el abogado, no hace el consulado. Hace muchos años yo fui cónsul general en Buenos Aires. Hicimos un convenio con la UBA, con Trabajo Social, y donde veíamos jóvenes estudiantes que iban a los barrios, participaban, y hemos dado soluciones integrales a familias. El apoyo ha sido más efectivo, con una carrera tan digna como los trabajadores sociales, que muchas veces el sociólogo usurpa su curso, es otra cosa la sociología, o viene otra persona y se pone a trabajar en esto, y creo que nosotros quisiéramos hacer un convenio. Mañana vamos a tener un consulado móvil acá y quisiéramos tener un convenio que hagan una pasantía por nuestros consulados. Ahí van a conocer la esencia de los migrantes que han venido por malos gobiernos anteriores, porque no ha habido oportunidades para desarrollar, porque ha habido desastres naturales. ¿Saben que en Bolivia antes teníamos un parámetro de migración del 18%? En los últimos 5 años hemos bajado al 3% de nuestros inmigrantes. Y ellos venían, ¿por qué? Había un desastre natural, por ejemplo, en la ciudad de Cochabamba. Ir de Cochabamba a otra ciudad, digamos a Beni o Pando, tardaba 7 días. Venir a la Argentina era 3 días. Se venían a la Argentina o se iban al Brasil. Lo que ha hecho el proceso de cambio, ahora tenemos carreteras. Hemos bajado por eso al 3% en la emigración, porque ya tenemos carreteras y estamos poblando Bolivia. Pando, que era la ciudad más chiquita de Bolivia, ha crecido en 200% su población. Estamos ya poblando nosotros mismos, ya no estamos saliendo. Pero en este caso también quisiéramos ver que la gente que ha venido por malos gobiernos, hemos tenido dictaduras militares, han votado tanto boliviano. Ha habido un gobernante que hablaba ese como inglés, Gonzalo Sánchez de Lozada, que ha expulsado a todos los mineros a la calle. ¿Y qué tenían que hacer? ¿Se iban a morir de hambre? No había condiciones para trabajar, han tenido que emigrar, ¿no? Entonces, cuando vean a un migrante, vean por qué ha venido acá, en qué condiciones está. Queremos hacer que esta gran patria funcione. Queremos volver a algo que no me voy a olvidar y lo quiero pregonar siempre, a ese camino del Capañán. A ese camino tenemos que volver, y por eso las trabajadoras sociales creo que son imprescindibles, y ojalá podamos hacer un convenio para que podamos trabajar conjuntamente. Hermanas y hermanos, me han permitido el día de hoy hablar. Yo la voy a parar aquí porque si no paro me puedo quedar hasta mañana. Me encantaría, pero creo que los voy a aburrir ya. Ha sido un placer estar con ustedes. Ha sido un gusto extraordinario volver a las aulas universitarias. El futuro de nuestro planeta, el futuro de la patria grande, el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, de la madre tierra está en ustedes. Seamos un verdadero intelectual orgánico. Empecemos a militar en el cambio de la sociedad que necesitamos. Debemos empezar también, como queremos hablar de salud y educación, humanizar la política. Que no nos ganen las mentiras, los engaños. Empecemos a analizar bien, empecemos a razonar las cosas que debemos avanzar y hasta dónde debemos ir. Creo que es el momento
de que este sector intelectual, los que hemos tenido el privilegio de entrar a la universidad, estemos aliados de todos los hermanos y hermanas que no han tenido la misma posibilidad de entrar a una universidad. Así vamos a ser verdaderamente libres. Hermanas y hermanos, muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta, a su entera disposición. Estoy muy halagado con esta recepción y muchísimas gracias por haberme escuchado.